Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Mi nombre es Cristina Salinas y estamos en un capítulo más de Así es la ley. En el capítulo de hoy vamos a platicar acerca de los magistrados laborales y por qué son tan importantes. ¿Qué es lo que hacen? Recordemos que en materia laboral, en el derecho, es la materia que procura a los trabajadores, los derechos de los trabajadores, los derechos de los patrones. Cuando hay alguna disputa en temas laborales, es decir, de trabajo, ellos son los que intervienen, son los que deciden cuál va a ser tu destino de derecho. Es decir, un breve ejemplo, tú te encuentras laborando, se termina tu contrato, no te quieren liquidar como la ley corresponde, o te están corriendo y no te quieren dar tu finiquito o lo que te corresponde por ley. Acudes a la autoridad y el juez ordena en ese caso en particular, al patrón que aplique el finiquito conforme a la ley federal del trabajo. Pero para ello me permití buscar quiénes son las candidatas y candidatos para magistrados en materia laboral aquí en el estado de Nuevo León, ahora que van a haber elecciones en este 2025, las primeras en la historia. Así que me encontré un perfil súper interesante, con mucha experiencia y del cual le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Él es Félix Contreras y es candidato a magistrado de Circuito del Trabajo. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto para mí estar aquí. ¿Cómo está? Vamos a platicar quién es Félix Contreras, cuál es su experiencia, cuál es su trayectoria. Si nos puede compartir, por favor. Muchas gracias. Bueno, Félix Contreras Argyropoulos, mi segundo nombre es de origen griego y me ha causado muchas situaciones a lo largo de mi vida y en la mayoría de las personas me conocen por el segundo apellido. Yo estudio la carrera de licenciado en Derecho en el año de 1982. Ahí iniciamos nuestro estudio formal del derecho y de ahí continuamos. Hasta el día de hoy seguimos estudiando el derecho, más que nada el derecho del trabajo, de la seguridad social. Se me da la oportunidad de ingresar a dar clases en la Facultad de Derecho. Entonces, soy maestro de licenciatura y de posgrado ya con más de 30 años. Para mí fue una parte muy importante y la busqué porque yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el entrar a dar clases es para mí regresarle un poquito a mi alma mater de lo que ella me dio. A la universidad debo lo que soy ahorita. Tuve grandes maestros a quienes al día de hoy les agradezco todavía mi formación y bueno, hemos incursionado en el ámbito público, en el ámbito privado y eso nos ha dado muchísima experiencia y como catedrático pues me ha gustado mucho estudiar, seguir la preparación. Tengo una maestría en Derecho Laboral, tengo un doctorado, estudié un doctorado en Derecho del Trabajo, tengo algunas publicaciones por ahí que me han hecho favor de publicar las editoriales con algo de éxito y ahora se nos presenta esta oportunidad y aquí estamos. Que por cierto me hizo el favor de regalarme, le agradezco mucho, un libro, la segunda edición de Derecho Administrativo Laboral. ¿Cuántos libros tiene, doctor? Híjole, bueno, he escrito tengo una ley de seguro social comentada que está ahorita actualizándose, esa me hizo favor de prologarla Miguel Carbonell. El libro de Derecho del Trabajo, Práctica Forense, Derecho Administrativo Laboral, es la segunda edición. Ha tenido gran aceptación. De hecho, en materia de derecho administrativo laboral hay muy poco. El Poder Judicial allá en el 2018, recién la reforma constitucional, publica aquí en Nuevo León el primer libro a nivel nacional en materia de trabajo de un Poder Judicial. Pues antes conocían las juntas de conciliación y arbitraje. Y me tocó en suerte que fue un libro mío también de derecho administrativo del trabajo. He escrito también el caso del teletrabajo, los riesgos de trabajo en el teletrabajo, la justicia en el caso de los adultos, el acceso a la justicia en el caso de los adultos mayores, que se nos olvida por ahí que hay una ley general de protección a las personas adultas mayores y que la autoridad está obligada a brindar asesoría. Y esto es muy interesante porque en el caso de la materia laboral encontramos
el apoyo jurídico en la defensa de la parte trabajadora. Sin embargo, esta ley obliga también a proporcionar apoyo jurídico gratuito a patrones, inclusive si tienen el carácter de adulto mayor y son vulnerables. Interesante tema. Creo que es una parte de la sociedad muy olvidada. Así es, así es. Generalmente estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra patrón e imaginar una gran empresa, pero a veces tenemos que el patrón, de acuerdo con nuestra Ley Federal del Trabajo, pues es aquel que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, y tenemos el pequeñito patrón que tiene un ayudante y que su economía está casi a la par de su compañero trabajador. Y también son susceptibles del derecho del trabajo, pero no pueden ser considerados de la misma manera. Exactamente, qué interesante. Y sabiendo tanto, con tanta experiencia, tan competente, siendo doctor, siendo catedrático, ¿por qué querer ser magistrado laboral? ¿Por qué? ¿Cuál es su visión? O platíqueme un poquito, por favor. Bueno, soy firme convencido de que la justicia transforma. Es un mecanismo transformador muy importante, y creo que tengo experiencia y conocimientos que me gustaría poner al servicio de un México más justo, de emitir resoluciones transparentes, justas, imparciales, con conocimiento, que se respeten los derechos de los patrones, que se respeten los derechos de los trabajadores. Yo diría que más que un cargo, es una causa. La causa de elevar, de dignificar la función jurisdiccional, que es un tema muy importante. Y hablando de ello, a su experiencia, ¿cuál cree que sean los retos en justicia laboral en México? Nuestro sistema tiene grandes personas muy preparadas. Hay juristas muy preparados, y la verdad lo reconozco, pero tiene graves problemas. Una demora en la solución de los conflictos, un retraso en los expedientes. Es una justicia lenta, es una justicia costosa. Y un aspecto muy importante, creo, también es la falta de credibilidad. La desconfianza de la ciudadanía es un tema grave que hay que recuperar, porque cuando la población, cuando el ciudadano no le tiene confianza a sus tribunales, se pone en grave peligro un Estado de Derecho. Y esta es una labor muy importante para quienes aspiramos a ocupar un cargo de esta naturaleza, el recuperar esa confianza. Y la única manera de lograrlo es con resoluciones imparciales, técnicas, claras, en lenguaje sencillo, que la gente entienda lo que resolviste, por qué ganó, por qué perdió, qué ganó, qué perdió. Desde luego con técnica. Pero el uso de una técnica no quiere decir que tenga que utilizar un lenguaje muy rebuscado. Que ni en el orden común, es decir, platicando la gente no hablamos así. En latín no hablamos al acuo, al honorable, me explico, que tal vez fueron tecnicismos que se quedaron como una costumbre en el derecho. Sin embargo, inclusive por esa comunicación o la manera que nos comunicamos hacia la autoridad o hacia los tribunales, es que la gente también tiene alto respeto ante esos tribunales o ante la autoridad judicial. Así es. Pero correcto. Al mismo tiempo, pues yo te veo muy intocable, te veo casi como un rey, ¿no? Entonces, lo que comenta me parece extraordinario, que que quiera ser un magistrado cercano, y para ello también me quiero permitirle cuáles serían sus propuestas, ya que llegue a ser magistrado, ahora que vamos a votar por usted. Pero ahorita nos adelantamos porque quiero ver cómo voy a votar por usted, pero ¿qué propondría? Entre mis propuestas, que se dice que también es una obligación, pero desde luego tenemos que tener el compromiso de cumplimiento y de mejorar, pues desde luego resoluciones imparciales, pero desde luego con criterios claros, con criterios certeros, en lenguaje claro, cercano a la gente. La función jurisdiccional es muy compleja porque el derecho siempre va a perseguir a la sociedad,
a veces no la alcanza, evidentemente. Tenemos el problema de que la sociedad evoluciona tecnológicamente, hay cambios importantes en la forma de pensar y nuestras leyes van un poquito atrás por ahí, pero los problemas se presentan y son reales y están, y a los juzgadores les toca integrar derecho, les toca cerrar esa brecha que existe entre la ley y la realidad, que en materia laboral tenemos muchas diferencias entre la ley y la realidad que se vive, y tenemos que entender que la ley no es un texto, es contexto. Entonces, en ese sentir y en esa visión deben ser nuestras sentencias. Considero también que es muy importante la labor del magistrado en cuanto a los criterios que se van formando, porque una función del juzgador también es difundir conocimiento, y esto creo resulta trascendental para la propia sociedad. Y un aspecto a considerar en el desarrollo de esta función es que esas sentencias, esas resoluciones que se emiten, pues también impactan a otras esferas del poder. En este caso, todos sabemos, o algunos no lo saben y lo comento, que muchas reformas legales se han dado por resoluciones de los propios tribunales cuando han cerrado esa brecha entre la ley y la realidad. Sí, como abogada litigante le puedo compartir que justamente esa es una brechota grandota, le voy a llamar, ya no es una laguna, es un mar. Me resulta muy interesante que ahora con este tipo de elecciones se vuelve el Poder Judicial, ya tiene un poder político. Entonces, normalmente, o así nos enseñaron, que los tres poderes aquí es el Ejecutivo, que son los presidentes, alcaldes, el Legislativo, que son los diputados, que son los que crean las leyes, y el Judicial, que son los que se encargan de que estas leyes sean respetadas y ejecutadas, ¿no? Entonces, ahora que van a tener voz y voto, porque van a ser votados, porque ustedes van a representarnos a los ciudadanos, van a poder tener también injerencia en el tema legislativo. Me parece algo extraordinario y creo que era muy necesario, porque si nos vamos ahora sí que conforme a derecho y conforme a lo que marca la ley, pues los tribunales también tienen que emitir sus propios criterios, porque a veces la ley se queda muy corta. O el llamado, que yo nunca voy a estar de acuerdo, que dicen, el espíritu de la ley quería decir eso. Estamos en derecho, tienen que ser de forma literaria. Entonces, todos los criterios, ya las jurisprudencias, todo lo que ustedes, los juzgadores, se tienen que apoyar para poderle darle un sentido a la ley, ¿no? Entonces, me parece extraordinario, sus propuestas también me parecen extraordinarias. Y tengo una pregunta también que hacerle. ¿Por qué la ciudadanía votaría por usted? ¿Por qué la ciudadanía votaría por mí? En primero porque, insisto, más que buscar un cargo es vocación, es una causa de lograr un México más justo, de lograr una justicia cercana, porque tengo más de 30 años de experiencia concretamente en la materia laboral y de seguridad social. En el caso concreto creo que tengo ese plus, que conozco muy bien también la seguridad social, que va muy de la mano de la seguridad social. La seguridad social, para que nuestros videoescuchas sepan a qué nos referimos con seguridad social. La seguridad social, en lenguaje muy sencillo, es lo que permite a un Estado hacer frente a las contingencias que se lleguen a presentar y cuidar por el bienestar de toda la sociedad en su propio conjunto, y cuenta con diversas herramientas para ello. Una de ellas es el seguro social, que es diferente de la seguridad social. Digamos que la seguridad social es todos aquellos elementos que tiene que tener el Estado para ayudar y prevenir contingencias sociales. El seguro social es una de estas herramientas, es un mecanismo para otorgar parte de la seguridad social, y bueno, se otorga a través de diferentes organismos. En este caso el seguro social, pues el organismo público descentralizado, que es más importante en cuanto a ello, el conocido IMSS. Y no por
buenas cosas, lamentablemente. Hay de todo, hay de todo. Hay excelentes médicos, hay excelentes situaciones y hay carencias, hay de todo, pero sin embargo también hay una evolución muy importante en la materia de seguridad social. Algunos juzgadores incluso confunden el concepto seguridad social con seguro social. Entonces, eso es importante distinguirlo. Y hemos logrado, bueno, yo me he dedicado al ejercicio libre de la profesión y con base en esa experiencia, pues he logrado hacer comentarios y que me gusta publicar y hay gente que me lee y lo agradezco. Y por ejemplo, la ley del seguro social a veces se queda corta en cuanto a la inclusión de beneficios en cuanto a personas y bueno, viene un aspecto importante ahora con el tema que ya tiene muchos años desde luego del parámetro regularidad normativa que algunos llaman regularidad constitucional o convencional que nos da nuestro artículo primero constitucional y esto ha permitido que los juzgadores adviertan discriminaciones normativas en la ley. Una discriminación normativa es cuando hay un artículo que regula algunos sujetos, pero excluye deliberadamente a otros, pero no hay una causa justa para ser discriminados. Por eso los juzgadores tienen que hacer valer estos derechos fundamentales y determinar que no puede haber en una legislación esa discriminación normativa, desde luego no justificada, y se concede derecho a un sujeto. Por poner un ejemplo, está el caso de un trabajador que es soltero y fallece. Su madre depende económicamente de él. Va al Instituto Mexicano del Seguro Social a pedir una pensión de ascendencia y la ley establece que en esos casos es un 20% de pensión lo que le corresponde. Ahí hay una discriminación normativa porque la viuda tiene derecho, en el caso de un fallecimiento por un riesgo no profesional, a un 90%. Entonces, imaginemos que estaba la persona casada con su esposa, queda viuda, pues por esa condición tendría el 90%. La madre que vive con el hijo que fallece también depende de él, lo atiende y le vamos a dar un 20% de pensión. Entonces, ahí había una discriminación normativa que se tuvo que hacer cargo a un juzgado y emitir una sentencia. Entonces, como ese, le puedo citar muchos casos en materia de seguridad social y esto ha ido logrando que vengan posteriores reformas. Los magistrados, desde luego, en el caso que el voto me favorezca, no somos legisladores, no nos encargamos de hacer la ley, pero sí podemos con nuestras sentencias influir en el ejemplo para que pues el legislador en su función, que debemos estar desde luego coordinados, emitan estas leyes de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Se me hace un tema interesantísimo, muy, muy interesante y bueno, a mí ya me convenció. Muchas gracias. Quiero saber cómo votar por usted, cómo lo busco en la boleta, qué número es, cómo le hago yo para localizarlo. Bueno, a mí me tocó el tercer distrito judicial y abarca el norte del estado, parte del municipio de Guadalupe, de Apodaca, Juárez, Cadereyta, Sabinas Hidalgo, Villaldama, Bravo, Vallecillo, Anáhuac, todo el norte. Y en ese distrito es la boleta rosa para el cargo de magistrados. Yo soy magistrado en materia, candidato a magistrado de trabajo en materia laboral, con el número 6 en la boleta rosa. Boleta rosa. Boleta rosa, número 6. Número 6. ¿Y el nombre? Félix Guadalupe Contreras Sarguirópulos.
Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto Estaremos para mí. votando ahí este 1 de junio. Vale la pena Muchas gracias. votar por estos perfiles que nos dan esperanza a las y los mexicanos. Creo que tocó un tema muy importante de la seguridad social. Es un tema que también hay mucha ignorancia también dentro, inclusive del ámbito jurídico. Sí. Todavía hay temas que podemos desarrollar o podemos nosotros todavía aportar. Entonces me parece también sumamente interesante que ustedes, Poder Judicial, con toda la expertise y ustedes que ese es su día a día, hagan aportaciones a nuestras leyes para poder garantizar lo que nuestra Constitución nos marca, que son al final del día nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos. Muy Le agradezco amable. muchísimo. Y bueno, este fue su capítulo de Así es la ley, en donde escuchamos y si juzgamos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.